personalizada. Es decir, si vas a ir con 3 miembros de tu familia, tienes que hacer 3 inscripciones, ¿vale? No coloques en una inscripción 3 nombres de personas porque no va a ser válida esa inscripción. Así que una inscripción por persona. Y luego también, algo que no os he mencionado, os recuerdo a todos los matrimonios que del 21 al 23 de octubre vamos a tener un retiro de matrimonios en Peñíscola. Y aquellos que aún quieran inscribirse, quedan algunas plazas. Si lo haces por la página web tendrás que pagar el importe completo, 190 euros. Si lo haces en secretaría se puede fraccionar en 2 pagos, ¿vale? Ya os digo, quedan creo que 15 plazas, así que los que estéis pensando en ir, ánimo y reservar la vuestra. Y ahora sí, vamos a orar y oremos por mi garganta, que está un poquito afectada, para que pueda llegar al final de la predicación, pero quiero orar por algo mucho más serio, y es la pérdida de un joven que no es de nuestra congregación, es de Colombia, pero es el sobrino de nuestra hermana Ana Esther Pataquiva, de Diego, de su hermana Adriana, también de Fernando Pataquiva, de María Mercedes. Queremos orar por ellos, porque ayer un sobrino de ellos tuvo un accidente y falleció y lógicamente el shock y el impacto es realmente duro. Y queremos orar por ellos, queremos orar para que el Señor les ayude a pasar por este trago, que pueda consolarles. Así que, ¿por qué no nos ponemos un momento de pie y nos enfocamos en esta petición? Y les animo a que también se lleven esa petición en sus corazones a lo largo de la semana. Oremos por esta familia y, por supuesto, por los padres de este joven que están desolados allí en Colombia. Señor, estamos agradecidos por que nos permites estar aquí, Señor, disfrutando de este tiempo, de esta atmósfera espiritual, de tu presencia. Señor, estamos agradecidos por todas las buenas dádivas, por todos los regalos que nos das, Señor, pero también entendemos que en este valle, en esta vida en la que vivimos, hay momentos dolorosos de pérdidas sensibles y queremos orar por la familia Pataquiva, Señor, porque ellos han sufrido una pérdida muy dolorosa, Señor. Oramos para que puedas sostener sus corazones, para que puedas, Señor, fortalecerlos, llenarlos de tu Espíritu Santo, Señor, llenarlos con tu esperanza de vida eterna, Señor. Ayudarlos ahora en los días que han de venir, que serán días, Señor, de duelo profundo, Dios. Oramos para que experimenten tu presencia como nunca antes, Señor. Oramos para que tu vara y tu cayado, Señor, les sustenten, les den aliento, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos también por nuestro pastor Marcos, que está de viaje, Señor. Oramos para que le sostengas, para que le uses poderosamente, para que le traigas con bien, Señor. Y oramos también por tu palabra, Señor. Háblanos profundamente, lo necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues tomad asiento. Vamos a ir hacia adelante con la palabra en este arranque del nuevo curso. Septiembre es el arranque de un nuevo curso, de un curso escolar, y para muchos también es una etapa nueva en muchos sentidos. Y quiero hablar de algo que nos puede ayudar para arrancar de la mejor manera esta nueva etapa. Quiero hablar algo que he estado reflexionando durante bastantes meses y quiero compartirlo con vosotros. Y la reflexión está basada en una realidad incuestionable que estamos observando en nuestros días. La realidad es que la mayoría de las personas han dejado de creer en las instituciones religiosas. Las estadísticas, las encuestas del INE y la realidad que experimentamos muchos cuando tratamos con gente que no es creyente, nos damos cuenta de que hay una gran decepción, una gran desilusión a la hora de mirar las instituciones religiosas. Sin embargo, aunque hay una falta de fe en las instituciones religiosas, sí que observamos, y eso también es verificable, que la gente tiene un interés, un deseo de cultivar su dimensión espiritual como nunca antes. ¿Estás de acuerdo con eso? No quieren saber nada de ninguna religión, pero están cada vez más interesados en cultivar sus vidas espirituales. Desean reconectar con lo divino. Hay una sed espiritual, hay una sed de Dios en las personas que nos rodean. Y la buena noticia es que Jesús ha dicho que Él es el que quita esa sed. Él es el que puede quitar esa sed
que está despertándose en el alma de muchas personas. Y no solo eso, sino que Jesús también, a través de sus enseñanzas en los evangelios y también en las epístolas, nos habla de cuáles son algunos principios, algunas verdades que deberían tomar aquellos buscadores espirituales para conectar con Dios, para conectar con una auténtica espiritualidad. La Biblia nos dice que Jesús es el único puente que puede conectar la humanidad con la divinidad y nos enseña cómo hacerlo. Y quiero hablar acerca de esto. Quiero hablar del efecto levadura. El efecto levadura. Y para ello me gustaría que pudiéramos ver en Mateo capítulo 13, versículo 33, una parábola contada por Jesús para ayudarnos, como digo, a desarrollar una auténtica espiritualidad, para ser capaces de reconectar con lo divino, con Dios mismo. Dice así la parábola. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Una parábola sencilla, pero profunda. Y antes de abordarla, dejadme deciros algo acerca de las parábolas. Las parábolas son una forma, un método de enseñar que tenía Jesús. Las parábolas tienen que ver con un método sencillo a través del cual quería transmitir algunas verdades a la gente que le escuchaba. De hecho, en el versículo 34 de esta misma parábola nos dice que Jesús habló a esa gente a la que está dirigiendo a través de muchas parábolas. Y dice que sin parábolas no les hablaba. Ahora, ¿qué son las parábolas en sí? En sí son historias. Historias sencillas, historias de lo cotidiano, historias de situaciones, de circunstancias que todo el mundo conoce, que se colocan, se exponen esas historias cotidianas para que la gente pueda entender principios espirituales, cuestiones que tienen que ver con lo invisible, con lo que no es físico. Así que las parábolas son historias de lo cotidiano, de situaciones que conocían las personas y sirven para establecer relaciones con los principios espirituales. Y por eso siempre las parábolas suelen comenzar con el reino de los cielos es semejante a... Así suelen comenzar las parábolas. Y cuando comienzan así es porque el reino de los cielos es un término que habla de la dimensión espiritual, de las leyes, de los principios, de las reglas que rigen la vida espiritual en los postreros tiempos, desde la primera venida de Jesús hasta la segunda. Y las parábolas son eso, enseñarnos cuáles son las leyes que rigen la vida espiritual en la era que nos ha tocado vivir. Ahora, ¿por qué enseñaba Jesús a través de parábolas? Bueno, hay varias explicaciones, hay varias razones. La Biblia nos lo dice. En primer lugar, los profetas del Antiguo Testamento tenían el afán de que nosotros pudiéramos detectar al Mesías cuando Él viniera, y uno de los rasgos del Mesías era que iba a enseñar por medio de parábolas, historias sencillas, cotidianas, que todo el mundo entendería perfectamente. Segunda razón por la que Jesús hablaba en parábolas, y era para poder ayudar a entender a gente sencilla, gente del vulgo, gente analfabeta, gente que no es letrada, ayudarles a entender las cosas profundas de la vida espiritual, ayudarles a entender cosas que son de difícil asimilación. Y en tercer lugar, Jesús enseñó las parábolas para alejar de sí a personas que tienden a encasillar a Dios. Personas que dicen, si Dios no hace esto, pues no es Dios el que está actuando. Si las cosas no se dan de una determinada manera, no es Dios. Así que no le prestaré atención. Muchos de la época de Jesús jamás podrían asociar a Dios enseñando de una manera tan sencilla como la forma en la que enseñaba Jesús a través de las parábolas. Muchos verían a Dios enseñando de manera filosófica, con retórica, con gran argumentación, con grandes ideas. Ese sí es Dios. Pero un Dios contando historias sobre cosas cotidianas, qué vulgar ese Dios. Y esas personas que no recibían de Dios si no eran en los términos que ellos querían,
son alejadas a través de las parábolas. Es como quitar la paja del trigo. Eso es lo que buscaba Jesús contando parábolas, ¿no? Ahora, dentro de esta parábola que hemos leído en Mateo 13, dejadme que os diga el contexto de esta parábola. Mateo 13 tiene que ver con la descripción de 7 parábolas. 7 parábolas que algunos las han llamado, las han denominado las parábolas del reino. Las parábolas del reino. ¿Y por qué? Mirad esta diapositiva, por favor, donde he intentado ilustrar las 7 parábolas que Mateo está contando, que está describiendo. Son las parábolas del reino porque dicen muchos que cada parábola nos da alguna clave de cómo va a ser el mover espiritual, cómo va a ser la espiritualidad, lo que decía antes, desde que Jesús viene por primera vez hasta el tiempo final de nuestra era. Y entonces las 7 parábolas son parábolas que están relacionadas una con la otra. La primera parábola habla de una siembra y esa primera parábola tiene que ver con el origen del reino de los cielos, la instauración del reino de los cielos, el acercamiento de la vida espiritual al común de los humanos. Y la última parábola es la de una gran pesca donde se recogen un montón de peces y ahí concluye el reino de los cielos, la dimensión espiritual en la que los hombres, en esta vida terrenal, pueden ir conectando con Dios. Ahí acaba. Y entre medias, varias parábolas que nos enseñan algunas cosas que nos pueden alentar, que nos pueden estimular, que nos pueden dirigir en este peregrinaje donde estamos luchando con el espíritu y la carne, donde a veces la vida espiritual es difícil observarla, es difícil practicarla, pero si somos conscientes de algunos principios que nos enseñan aquí, nos va a ir mucho mejor. Yo solo quiero hablar de la 4ª parábola de Mateo 13. En algún momento a lo mejor hablamos de las otras, pero yo hoy solo me quiero centrar en una, la parábola de la levadura. La parábola de la levadura. Y esa es la parábola que quiero compartir con vosotros. Hay ahí varios principios que nos pueden ayudar para reconectar con lo divino nuevamente, para aumentar nuestra vida espiritual en este nuevo curso. Así que volvamos otra vez a esa parábola. Mateo 13:33. El reino de los cielos es semejante a la levadura. La levadura. ¿Qué es la levadura? Para entender un poco lo que Jesús nos quiere transmitir aquí. Seguro que muchos lo sabéis. La levadura es un hongo. Es un hongo microscópico que tiene la facultad de afectar la esencia, por ejemplo, de los azúcares que hay en una harina o los azúcares que hay en la cebada. La levadura tiene ese potencial, esa capacidad de transformar la composición química de otras sustancias. Tiene esa fortaleza. Lo que normalmente sería una galleta simple, tostada, plana, gracias a la levadura se puede convertir en una hogaza de pan. La levadura tiene ese potencial de afectar, transformar la composición química de alguna sustancia. En la cebada, por ejemplo, la levadura puede conseguir que un mosto se convierta en una bebida alcohólica, en vino. Esa facultad tiene la levadura. Ahora, sé que la levadura no tiene buena prensa entre los cristianos. Sé que la levadura a menudo tiene connotaciones negativas en la Biblia. Se asocia a lo malo, y es verdad. Fijaros, vamos a ver algunos ejemplos. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo, en Lucas capítulo 12, nos habla de la levadura. Dice, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó Jesús a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿A qué te refieres? Lo dice ahí claramente, es la hipocresía. Es una actitud que tienen los fariseos que es malvada, que es perversa, que es incorrecta y es como la levadura. Les termina contaminando todo su ser. Así que guardaos de la levadura, que es la hipocresía. Mateo, capítulo 16, versículo 6. Jesús les dijo en otra ocasión, mirad, guardaos de la levadura, alejaos de la levadura, ponerla lejos de vosotros la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban que estaba hablando literalmente de la levadura que se usa para el pan. Y Jesús dice, no os he dicho que os guardéis de la levadura literalmente, sino de la doctrina, de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Así que otra
asociación negativa de la levadura? Las doctrinas de los fariseos y saduceos. Algunas doctrinas, algunas enseñanzas, algunas ideologías son levadura. Terminan afectando tu mente y luego tus emociones y tus comportamientos. Y Jesús dice, hay que guardarte de ese tipo de doctrinas. Ahora, en 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo también hace una asociación negativa de la levadura. Dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda, fermenta, transforma toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. En este caso, la levadura que Pablo está mencionando tiene que ver con pasiones desordenadas de la vieja naturaleza. Hay pasiones que dice Pablo que no debemos satisfacer, porque si las alimentas, quedas atrapado de ellas y terminan afectándote negativamente. Así que, una vez más, la levadura asociada a algo malo. En el Antiguo Testamento también, fijaros, en el Antiguo Testamento, Éxodo, versículo 12, está hablando de la Pascua, una celebración judía muy importante. ¿Y qué tenían que hacer durante el tiempo en el que duraba esa celebración? 7 días. Bueno, nos dice, en 7 días, los panes que comáis que sean sin levadura. Y así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. O sea, no solamente no comáis pan sin levadura durante 7 días, sino que busquéis por vuestra casa y que no quede ni un gramo de levadura. Tenéis que sacar toda la levadura de las despensas fuera de la casa durante 7 días. Dice, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. Así que, evidentemente, no era bueno tomar levadura en esta fiesta. Levítico 2:11 nos habla de las ofrendas de acción de gracias, las ofrendas de alabanza. Ninguna ofrenda que ofrezcáis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ninguna ofrenda debe tener levadura. Así que, ¿ves? Hay que guardarse también en este punto. Ahora, es verdad, en la Biblia la mayoría de las veces la levadura está asociada a algo negativo, pero también hay excepciones. Hay excepciones. 50 días después de la Pascua había otra fiesta, la de Pentecostés. ¿Te suena? Pues fíjate lo que dice en Levítico 23:15. Contaréis desde el día que sigue el día de reposo de la Pascua, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, y contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. ¿Y cómo debían ser cocidos? Con levadura, como primicias. ¿Para quién? Para Jehová. ¿Te das cuenta? Hay excepciones, y hay otros pasajes en los que hay excepciones y la levadura es aceptada como un simbolismo que puede ser positivo. Y por eso es importante, cuando uno estudia sobre términos o palabras, tiene que analizar el contexto para sacar si lo que se está hablando ahí es en términos positivos o negativos. Sucede, por ejemplo, con la palabra serpiente. Habéis visto seguramente que en la mayoría de los versículos de la Biblia, en donde se habla de la serpiente, se asocia a la figura de Satanás. En Apocalipsis, por ejemplo, capítulo 12, no lo vamos a ver, habla de la serpiente antigua y se nos habla de que era Satanás, el diablo. Pablo en 2 Corintios 11:3 habla de la acción que el diablo está llevando a cabo a través de falsos maestros y les dice a la iglesia en Corinto que la serpiente con su astucia los ha engañado como engañó a Eva en el Edén. ¿Ves? La serpiente está asociada a cosas negativas, al diablo, pero también en otros pasajes la serpiente está asociada a Jesús. Qué curioso. En en Números 21, versículo 8, se nos habla de una historia en la que el pueblo de Israel está murmurando contra Jehová y contra Moisés. Y el Señor envía serpientes que muerdan al pueblo para que mueran. Moisés intercede y dice, sálvalos, por favor, de esta plaga de serpientes. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Levanta una serpiente de bronce. Levanta una serpiente de bronce. Y que todo el mundo, cuando ha sido picado por la serpiente, que mire a esa serpiente de bronce. Dice, todo aquel
que mirare a ella, vivirá. Así que la serpiente aquí traía vida en el desierto. Y luego, años después, en Juan capítulo 3, Jesús coge el tipo de esa serpiente de bronce y se lo aplica a sí mismo. Y dice, así como esa serpiente tuvo que ser levantada en el desierto para que todo el que la mirare fuera salvo, así también yo he de ser levantado para que todo el que venga a mí pueda ser atraído y pueda ser salvo. Así que Jesús es un símbolo de esa serpiente de bronce. Y la serpiente también, como sabéis, a veces está asociada a cualidades positivas que deben de tener los seguidores de Jesús. Ser prudentes como ¿quién? Como serpientes, ¿verdad? Así que son cualidades positivas. Así que del mismo modo, hermanos, cuando hablamos de la levadura, tenemos que entender que sí, que en muchos pasajes la levadura está asociada a cosas negativas, pero que hay excepciones. Y permíteme sugerir que en esta parábola que hemos leído de la parábola de la levadura sea expresada en términos positivos. Y eso es lo que piensan también algunos comentaristas que yo he leído y quiero hablar acerca de eso, de la levadura en este pasaje como de algo positivo, como algo que nosotros tenemos que tomarlo como una enseñanza, ¿vale? Ahora, ¿qué simbolizaría la levadura en este pasaje que hemos leído? ¿Qué simbolizaría la levadura si analizamos el contexto, Mateo 13, las 7 parábolas del reino? ¿Qué podría simbolizar? Déjame sugerir que esa levadura sea una figura o tipo del Espíritu Santo. Déjame sugerir que la levadura aquí sea el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que tiene la facultad de transformar, de cambiar la esencia de los seres humanos. Déjame sugerir que la harina seamos los creyentes, los seguidores de Jesús. Déjame sugerir que seamos nosotros la harina cuando en contacto con la levadura, que es el Espíritu Santo, podemos experimentar una transformación progresiva hasta que toda la masa, todo nuestro ser es totalmente transformado. ¿Te parece bien esa asociación? ¿Te parece descabellado proclamar que Dios transforma las vidas a través del Espíritu Santo? En la anterior parábola, la de la semilla de mostaza, ¿recuerdas esa parábola? La semilla de mostaza también es algo que va transformándose en algo inmenso, como un arbusto, siendo la semilla más pequeña. Y yo creo que ahí la semilla podría simbolizar la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios, el Espíritu Santo, tienen esa facultad de transformarnos. Ahora, déjame sacar cuatro principios relacionados con la levadura y el reino de Dios. 4 principios sobre la vida espiritual. 4 principios sobre cómo reconectar con Dios. Sobre cómo tener una conexión espiritual con Dios. Déjame hablar de 4 principios que salen de esta parábola. En primer lugar, yo creo que Jesús, a través de esta palabra, nos quiso decir varias cosas a nosotros que somos buscadores espirituales, a nosotros que buscamos reconectar con Dios y llenarnos de Él. Y la primera tiene que ver con entender que la levadura es una cosa diferente a la harina. La levadura y la harina tienen una composición diferente, una composición química diferente. No son lo mismo, no son lo mismo. La levadura es una cosa, la harina es otra. Y la aplicación que hemos establecido, lo mismo. El Espíritu Santo es una cosa y nosotros somos otra. El Espíritu Santo es una persona diferente a las personas que estamos en este mundo. Son cosas diferentes. La harina, como decíamos, es la que necesita la levadura para ser fermentada. Es la harina la que necesita ser cambiada en su esencia. La levadura no es la que necesita. ¿Y sabes qué? Esta es una verdad que es importante tenerla clara y recordarla en un tiempo como este, en una sociedad donde se está fomentando la actitud de la autosuficiencia. No sé si eres consciente de esto, pero la mayoría de las conversaciones que tengo con gente que está en una búsqueda espiritual llegan a la conclusión de que no necesitan a nadie fuera de sí para conectar con Dios. Y eso es una forma de cosmovisión que se nos está inyectando desde muchos lugares. Hoy en día el tema de la autosuficiencia
es algo que se busca en todas las esferas de la sociedad. Por ejemplo, ¿has oído hablar de autosuficiencia energética? ¿Sí? La mayoría de los países están buscando ser autónomos a la hora de generar recursos de energía. Acabamos de escuchar que Rusia ha cerrado los gasoductos y que no está suministrando gas a Europa, a Alemania. Y Alemania ha tenido que buscar la manera de encontrar la energía que necesita para que su país siga funcionando. ¿Has oído hablar de autosuficiencia alimentaria? Los países están intentando generar por sí mismos, sin ayuda de nadie, los alimentos que necesitan. ¿Has oído hablar de autosuficiencia económica? Todo está orientado en ser autosuficientes. Que me baste conmigo mismo, que me baste con mis propios recursos para poder progresar, para poder tocar el cielo. Una idea que desde siempre ha estado en la Biblia reflejada. La Torre de Babel. ¿Qué era sino un intento de autosuficiencia, de tocar el cielo al margen de Dios? De hecho, los que practican la espiritualidad oriental lo llevan a otro punto. La autosuficiencia espiritual. ¿En qué consiste? Fíjate, hay algunas frases que he rescatado de algunos libros que he estado leyendo sobre la espiritualidad oriental, y lo he estado leyendo porque soy muy consciente de que en los últimos años hay un auge increíble en España en cuanto a este tipo de filosofías orientales. Cada vez más el hinduismo, el budismo, el taoísmo está implantándose, instalándose en nuestras sociedades, porque hay una sed de lo espiritual en la gente. ¿Y sabes en qué se basa la espiritualidad oriental? Mira qué frase es. No hay ninguna distancia entre el ser humano y Dios. Solemos concebir erróneamente el concepto de Dios como algo ajeno y diferente a nosotros. Y esto por culpa del teísmo. Tú fíjate. Por más que las religiones intenten convencernos de ello, no existe un Dios separado de la creación. En última instancia, es exactamente lo mismo. Dios eso es un concepto muy panteísta, es la energía que está fluyendo, fluye en esa silla, fluye en mi interior. Dios es todo, es todo. Y por supuesto, dice, debes aceptar que estás solo en este mundo y no es tan terrible. Si miramos a nuestro interior, nos daremos cuenta de que Dios está en nuestro interior. Pero espera, o dicho de otra manera, te darás cuenta de que somos Dios. ¿Te suena ese engaño? Eso es lo que se promueve en las espiritualidades de tipo oriental. No estás solo en este mundo, tu bienestar no depende de nada exterior, depende de que conectes con Dios. ¿Y sabes quién es Dios? Eres tú. Tú eres Dios. Lo que pasa es que mucha gente no se ha dado cuenta, está dormida. Mucha gente está cegada, no ha conectado con esa verdad. Pues es lo mismo que la serpiente le dijo a Eva. Come porque el tema es que te quieren tener cegada y que no descubras que seréis dioses, que eres Dios. Eso es lo que enseña la filosofía oriental, que está en auge en España. Dice, cuando conectamos con la chispa de la divinidad que llevamos dentro, sentimos cómo la vida crea a través nuestro. Así que, si quieres experimentar a Dios, solo tienes que mirar hacia adentro. Eres tú Dios. Y ese es el viaje espiritual que tienes que hacer, descubrir que eres una divinidad. Que no hay Dios, no hay algo externo. Lo que llaman la no dualidad. No hay un Dios externo. Eso es un concepto de las religiones. ¡Wow! Sin embargo, llega Jesús y nos habla de la parábola de la levadura para enseñarnos algún principio espiritual. Y nos dice que tú eres harina y que la levadura es el Espíritu Santo. Que son dos cosas muy diferentes. Y si tú quieres fermentarte, si tú quieres transformar tu esencia, tu composición química, tu naturaleza caída, necesitas entrar en contacto con la levadura, que es el Espíritu Santo. No lo vas a lograr al margen de la levadura, no lo vas a lograr.
necesitas entender que la levadura tiene que esconderse en la masa, tiene que entrar en contacto con la masa. Así que ese es el punto primero que yo creo que es clave. Y Jesús lo dijo antes de irse en Juan capítulo 16, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría, el Espíritu Santo no vendría, la levadura que necesitáis para vuestra transformación y crecimiento no vendría. Pero si me fuere, yo, dice Jesús, os lo enviaré. No es, si yo me fuere, no os preocupéis, que ya lo iréis descubriendo, que estáis ahí hechos de divinidad, ¿no? Os lo enviaré. Necesitamos entender que una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa somos nosotros. No podremos llegar a tener contacto con Jesús ni con Dios si no es por medio del Espíritu Santo. Segunda verdad, segundo principio, y tiene que ver con algo muy conocido, y es que la levadura tiene la capacidad de que una pequeña cantidad rinde mucho, da mucho de sí, ¿vale? Dice la parábola que el reino de los cielos es semejante a la levadura, una porción de levadura que una mujer escondió en 3 medidas de harina. El término medidas habla de una cantidad grande de harina. Estamos hablando, dicen los expertos, que suficiente para comer 30 personas. Bueno, pues un poquito de levadura lo metes en una medida de harina, que es la cantidad para alimentar a 30 personas, y puede rendir mucho, Ahora, ¿cuál es la cantidad de levadura que debe echarse en una harina para que se pueda leudar, para que pueda ser fermentado? Bueno, hay varias cuestiones que habría que tomar en cuenta, pero por ejemplo yo hablé con un pizzero y el pizzero dice que si tú estás utilizando levadura fresca, porque hay varios tipos de levadura, pero si utilizas la levadura fresca, con que eches 2 gramos de levadura por cada 1000 gramos de harina, puedes conseguir que toda esa masa se leude. 2 gramos por 1000 gramos. Qué curioso, para una pizza. Muy poca cantidad, pero luego lo que rinde. ¿Tú has visto? Yo me estoy haciendo un experto ahora en hacer pizzas. Algunos que he invitado lo han podido saborear. Y me encanta porque veo ese efecto que tiene la levadura. Bueno, como yo siempre me equivoco la primera vez que hago algo, ¿vale? Así aprendo yo. Una de las masas que hice se me olvidó echar la levadura. Una locura. Y claro, saco la masa y digo, pues no le eché levadura, ¿no? Bueno, voy a hacer otra masa con levadura. Dejé la masa sin levadura en un bol y luego las otras 2 masas con levadura en otros boles. Después de 1 hora, ¿vale? Las 2 masas con levadura habían leudado, habían crecido en tamaño de una manera extraordinaria. Y además ahora con el calor, pues la levadura funciona mejor. Bueno, la parte que no tenía levadura se quedó así, que para unos bollitos de pan. Un bollito de pan simplemente sirvió. Así que un poco de levadura tiene una capacidad increíble. Y esto nos habla también de que un poco de la acción del Espíritu Santo, aunque parezca insignificante en nuestras vidas, puede sacar mucho rendimiento en tu vida. ¿Tú crees eso? Lo vemos en la Biblia constantemente. Los inicios más insignificantes, obrados por Dios, terminan siendo los más prometedores. Lo vemos, por ejemplo, en Abraham y Sara. ¿Sabes quién es Abraham y Sara? Los padres de una nación, la nación de Israel. También Abraham es padre de la nación árabe, pero centrémonos en la nación de Israel. ¿Y sabes cómo se originó? Tú sabes la historia de Abraham y de Sara. Los inicios, los comienzos, no fueron muy prometedores. Se equivocaron un montón. Tuvieron a su descendiente cuando tenían 100 y 90 años, apenas sin fuerza. Dice Sara que Abraham estaba como muerto el hombre. Poco prometedor el futuro de la iglesia, de la nación de Israel, ¿no te parece? De hecho, él murió y ni siquiera pudo poseer la tierra donde esa nación se iba a instaurar. Dejó lugar a muchas dudas la vida de Abraham y de Sara en relación a la promesa, seguro. Y luego, la nación de Israel termina formándose de una familia de 12 hijos.
12 hijos, nada prometedor, ya digo. Y se empieza a formar en Egipto ante un gobierno contrario. ¿Recuerdas el primer gran rey de Israel? David. Sus inicios tampoco fueron muy esperanzadores. Era un pastor de ovejas. Era un marginado social, y también podemos intuir por la Biblia que su padre tampoco le tenía muy en cuenta. Podemos intuir incluso que sus hermanos tampoco le daban mucho crédito. Era una persona con heridas de menosprecio, con heridas de rechazo en su interior. Pero ¿sabes qué? Llega a palacio como músico y recibe más rechazo, más menosprecio. ¡Wow! Honestamente, si yo hubiera estado allí, diría, ¿este es el rey de Israel? ¿Este es un ungido de Jehová? ¿Este es el que va a reinar sobre Israel? No creo que eso sea de Dios. Poco prometedor lo que está sucediendo. Y puedo seguir hablando mucho acerca de esto. Por ejemplo, los 12 discípulos de Jesús. ¿Tú has analizado alguna vez uno por uno a los 12? ¿Los has analizado? No eran nada, eran lo desechado, lo vil de este mundo. Gente que jamás podría optar a un cargo religioso en la sinagoga. No tenían la preparación ni la capacidad, no lo tenían. Y sin embargo Jesús pone un poco de levadura en ellos. Sopla el Espíritu Santo en ellos, según Juan. Y terminan siendo lo que tú y yo sabemos. Algo tan diferente, un poco rinde mucho. Y bueno, y Jesús, ni hablemos. Pablo habla en 1 Corintios de cómo Jesús provocó el rechazo de los de su época, no solo de los judíos, por la falta de poder que observaban en su vida, sino también de los griegos por la falta de sabiduría. Jesús fue menospreciado hasta el último minuto porque ¿quién era Él? ¿Cómo va a obrar Dios a través de Él? ¿Cómo va a ser Dios este hombre que ha nacido en un lugar donde comen los animales? ¿Cómo va a ser Dios si ha tenido que emigrar a otro país siendo niño porque le mataban? ¿Cómo va a ser Dios si ha estado toda su vida trabajando como carpintero, si no ha ocupado nunca un cargo espiritual en la sinagoga? ¿Cómo va a ser Dios si ha durado menos que un polo en las manos de un niño? 3 años y medio de ministerio y acaba con la muerte. ¿Cómo va a ser Dios? Es absurdo, es insignificante. Y Jesús dice, sí, el reino de los cielos es como la levadura, que una pequeña cantidad puede hacer gran diferencia. Tienes al Espíritu en tu interior y es algo que puede marcar una gran diferencia. Y esto nos habla del valor de las pequeñas acciones, el valor de los pequeños pasos. Mira, yo lo he visto en mi vida desde que llevo como creyente. Y por cierto, este mes cumplo 25 años, cumplo las bodas de plata con mi Señor Jesucristo. Y lo voy a celebrar a solas con Él. Y estoy realmente emocionado. 25 años, sí que he visto algo acerca del poder de la levadura, que con un poquito que pueda uno conectar con esa levadura, termina fermentando, transformando la vida de uno, la mente de uno, el alma de uno. Y lo veo, cosas pequeñitas, mira, por ejemplo, pequeños pasos que son poderosos. Cada día me propuse leer la Biblia, cada día, aunque fueran 10 minutos, 15 minutos, pequeños pasos que han ido forjando mi vida. Cada día dedicarle unos minutos a Jesús para hablar con Él de manera atenta, consciente. No de manera religiosa, sino simplemente teniendo en cuenta delante de quién estoy, sabiendo que es un Dios que me escucha. Cada día, un poquito de contacto con Jesús. Cada día, pedir que me llene de su Espíritu Santo. Cada día que me llene de su sabiduría para tomar decisiones. Cada día intentar disminuir el tiempo que le dedico a cosas que no son importantes. Cada día disminuir el tiempo que visualizo la televisión. Cada día decirme las redes sociales no son para ti. Cada día decir TikTok. Cada día tomando decisiones, pequeños pasos, pero que te llevan a leudar tu vida, a transformar tu vida. Cada día dedicando un tiempo a la introspección. Cada día a buscar
¿Cuáles son las emociones que me están dañando? ¿Cuáles son algunas creencias limitantes que hay en mi interior? Cada día haciendo este ejercicio. ¿Y sabes qué? Creo que hay poder en este tipo de cosas. Cada día ser agradecido. La última vez que compartí acerca de esto, cada día pararme y decir, no tengo todo lo que deseo, no tengo lo que yo había pensado que iba a tener, pero tengo más de lo que merezco. Cada día intentando ver lo mucho que Dios me ha dado y dedicar un tiempo para agradecer, agradecer, agradecer. Cada día intentando ayunar de la negatividad. ¿Has probado ese ayuno? Ayunar de negatividad, ayunar de la preocupación. Hoy no voy a ser negativo, hoy no voy a ser crítico con nadie ni con nada que me acontezca. Hoy solamente voy a ser positivo, en el término bíblico de la palabra. Voy a vivir por fe, por confianza en sus promesas. Cada día ayuno de la negatividad. Y eso va transformando mi ser, como la levadura va transformando la harina. ¿Tú crees en esto? Cada día buscando personas que me influencien para bien. Rodearme de gente que me inspiren, gente llena del Espíritu Santo que me toquen y me puedan hacer una mejor persona, un mejor siervo de Dios. ¿Y sabes qué? En la antigüedad, en la época en la que estamos leyendo, ¿tú sabes cómo se leudaban los panes? Se cogía un poco de la harina leudada, de un pan que habías hecho, y se colocaba en el siguiente medida de harina, y así sucesivamente se iba quitando un poco de la masa leudada del anterior pan y se colocaba en el siguiente, y en el siguiente. Es como una especie de efecto dominó, una especie de reproducción espiritual. Así que hay personas que su masa, su harina está leudada por el Espíritu Santo y tú entras en contacto con él y ¡pum!, consiguen el efecto de también leudarte a ti y hacerte crecer. Y eso es algo que es un pequeño paso para el hombre hoy, pero de gran trascendentalidad para el mañana de esa persona. Necesitamos tomar en cuenta este tipo de cosas. Tercera verdad, tercer principio sobre lo que quiso decirnos Jesús con esta parábola de la levadura. Si hemos dicho que la levadura, con un poquito que le eches a la harina, rinde mucho, también es importante entender que la obra de la levadura comienza siempre en el interior de la masa. Así que es una obra que está en el interior, que empieza escondida dentro de la harina, que es una obra invisible, lenta, silenciosa, y eso lo tienes que saber, porque si no te puedes desesperar, ¿vale? Fíjate, y es algo que se ve en un pasaje como Eclesiastés capítulo 11, dice así, versículo 5, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Así que fíjate, este pasaje nos habla de tres cosas. Nos habla del viento, nos habla del proceso de embarazo que está sucediendo en el interior de la mujer y nos habla de la obra de Dios. ¿Cuál es la relación entre estas tres cosas? La relación es que el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Una mujer embarazada, no sabes exactamente el momento en el que fecundó su óvulo, no sabes muchas veces después de meses que se ha quedado embarazada y tampoco sabes cómo van creciendo esos tejidos, esos huesecillos. Nadie lo sabe a día de hoy, a ciencia cierta. Es un misterio. Bueno, pues así como es un misterio el viento, en muchos sentidos, así como es un misterio el embarazo de una mujer, así también es un misterio la obra del Espíritu Santo. Sobre todo al comienzo es silenciosa, es oculta y es más lenta de lo que nos gustaría. Y claro, eso tienes que saberlo. ¿Por qué? Porque tú estás dando pasos y dices, venga, un poquito de levadura rinde mucho, un poquito de contacto con el Espíritu Santo me va a transformar. Sí, pero recuerda que los comienzos a veces son lentos, son silenciosos, son ocultos. Y tú llevas ya 2 semanas, durante todos los días estás orando al Señor, leyendo la Biblia y no ves que suceda nada en tu vida, ningún cambio. ¿Te ha pasado eso? No sientes nada especial.
Y sin embargo viene alguien y dice, uy, yo he tenido una experiencia con el Espíritu Santo increíble, se me encendió una luz de la habitación y empezó a haber un viento recio que me despeinó el peluquín y madre mía. Y tú dices, joder, pues yo llevo aquí 3 semanas y a mí no se me ha movido ni un pelo. Tranquilo, es un principio de la vida espiritual. La levadura tiene su ritmo y en cada uno diferente. No puedes explicar muchas cosas, pero dice Dios, ten por seguro que yo estoy haciendo algo. Yo estoy haciendo algo. Y pronto saldrá la luz. Y esa es la última verdad, el último principio sobre la levadura. Y es que sí, la levadura pues comienza a obrar en silencio en el interior, de una manera no visible, oculta, pero su efecto termina siendo poderoso y visible. Dice este versículo que hemos leído, sí, la mujer escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Sí, durante un tiempo estuvo escondida la levadura en esa masa de harina, pero llegó un momento en el que el efecto de la levadura fue visible, fue notorio. Y eso pasa también con el Espíritu Santo. Puede transcurrir años de trabajo silencioso en tu vida, pero llega un momento que de repente se hace visible todo ese trabajo en oculto que el Espíritu Santo estaba haciendo. Y sí, es verdad, a veces tarda más de lo que nos gustaría, pero llega un momento que es visible. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, hermanos. El efecto de la levadura es visible. Es visible. Y del mismo modo, la obra del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y está controlando nuestras vidas, tiene que hacerse visible. ¿Y de qué manera se hace visible el Espíritu Santo? Mira, 3 evidencias rápidas, 3 versículos que demuestran cómo detectar si estás lleno del Espíritu Santo. 3 evidencias, porque hay mucho mito, Hay mucho mito sobre la llenura del Espíritu Santo. Hay mucho mito sobre qué obra es del Espíritu Santo y qué obra no es del Espíritu Santo. Hay gente que cree que está lleno del Espíritu Santo porque no tiene ningún problema. No tiene ningún problema, no tiene ninguna escasez, no tiene ninguna dificultad y por eso sois lleno del Espíritu Santo. Es un mito. Hay gente que dice que está lleno del Espíritu Santo y por eso no tiene tentaciones. Aleluya. ¿Tú sabes que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue tentado en todo? Es más, cuanto más lleno estés del Espíritu Santo, déjame decirte, probablemente puedas experimentar más tentaciones que nunca. Así que no te creas esa mentira. Hay gente que dice, no, yo estoy lleno del Espíritu Santo pues porque siento un montón de cosas ahí. Sí, a veces la llenura del Espíritu Santo nos lleva a experimentar cosas, a llorar, a reír, cómo me sube aquí. Pero no siempre es una señal. Puede ser algo de tipo emocional, de tu estructura emocional. Así que cuidado con los mitos porque a veces hacen mucho daño. Ahora, entonces, ¿cuáles son las señales que se van a evidenciar cuando estoy conectado al Espíritu Santo, cuando estoy lleno del Espíritu Santo? Mira, la primera aparece en 1 Corintios capítulo 12. Dice, a cada uno le va a ser dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y empieza a hablar de una serie de manifestaciones espirituales, que son los dones espirituales. ¿Recuerdas este pasaje? Ciencia, sabiduría, profecía, fe, discernimiento de espíritu, sanidades, hablar en lenguas, interpretación de lenguas. Habla de 9 manifestaciones que son habilidades especiales que Dios da a los creyentes. ¿Sabes para qué? Para servir en su iglesia. Para el provecho de los creyentes, para la edificación de su cuerpo. Así que si tú eres una persona llena del Espíritu Santo, esa levadura que está leudando tu masa te va a llevar, sí o sí, a querer servir a Dios. No me creo que alguien diga, yo estoy lleno del Espíritu Santo, pero no quiere servir al Señor. No es una señal de la llenura del Espíritu Santo. Y entonces cuando alguien alimenta la carga de servir a Dios, de servir a los demás, empiezan a manifestarse habilidades especiales y poderosas. La levadura empieza a leudar y de pronto te encuentras dando una palabra de ciencia, trayendo una revelación de sabiduría a los demás, desatando una fe inconmovible. De pronto te encuentras haciendo milagros
cosas que rompen las leyes de la naturaleza. ¿Y sabes por qué? Porque es la levadura del Espíritu Santo que está tocando tu esencia. No eres tú, es Dios en ti y a través de ti. Segunda señal y evidencia, ya no el don del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu, sino también el fruto del Espíritu Santo. Fíjate, dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada se compara a esto, nada. No hay ley que te pueda condenar si tú estás manifestando este tipo de cosas en tu interior. ¿Eres lleno del Espíritu Santo? La evidencia es que el fruto del Espíritu se manifiesta a través de ti. Esto tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Te vuelves más amoroso, incomprensiblemente más amoroso. Te conviertes en una persona que se goza en cualquier situación que le acontezca. Te conviertes en una persona con capacidad de estar en paz en medio de cualquier tempestad. Te conviertes en alguien que se vuelve bondadoso, benigno. Te conviertes en una persona fiel, templada, mansa, capaz de aceptar cualquier cosa que venga a tu vida. Y sabes que no eres tú, sabes que eso no está en ti, que tú no has nacido así, que tú eres todo lo contrario, pero la levadura del Espíritu Santo que está en tu interior te está leudando, te está transformando y te está convirtiendo en alguien muy diferente a quien eras tú antes. Esa es una señal y una evidencia de lo que es tener el Espíritu Santo en tu interior. ¿Sabes? Para mí una gran señal, un hombre que jamás se ha implicado en las labores domésticas y de pronto le ves ahí cambiando pañales y lavando cacharros, eso es más poderoso que hablar en lenguas, para mí. O sea, para algunos eso es verdadero poder. Pero ¿cómo es posible que mi marido esté haciendo esto? La levadura que leuda la masa. Hay personas que el hecho de callarse una crítica destructiva hacia una persona, el hecho de decir no voy a hablar mal de esta persona, eso es una señal poderosa del Espíritu Santo obrando en esa gente. Y por último, y con esto termino, otra señal. ¿Quieres señales de lo que es la llenura del Espíritu Santo? Una vocación de servicio, un carácter lleno de amor de Dios. Y en tercer lugar, fíjate, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué sucederá? ¿Qué sucederá? Mira, no me creo que estés lleno del Espíritu Santo y lleves año y medio sin hablar de Jesús a nadie. No me lo creo. No, pero yo hablo en lengua. No, pero yo hago volteretas y lloro todos los días. Me seréis testigos. El Espíritu Santo te lleva a testificar de Jesús. Te lleva no solo a ser un ejemplo, te lleva no solo a imitar a Jesús, sino también a hablar de Jesús a los demás. No puedes callarte lo que has visto y oído. El Espíritu Santo no te deja. Y cuanto más está leudada tu masa por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Más necesidad tienes de hablar. Y a lo mejor no eres de los que va a salir a la calle a hablar, porque ese no es tu estilo, pero te aseguro que no vas a dejar pasar mucho tiempo sin dar testimonio de Jesús a alguien. Y esas son las evidencias claras, incuestionables de lo que es la llenura del Espíritu Santo. De una masa que ha sido transformada y leudada por el Espíritu Santo. ¿Amén? Así que, hermanos, sí, la gente está buscando más espiritualidad, tiene sed de lo espiritual, sed de Dios, pero hay una serie de principios que Jesús nos enseña sobre la auténtica espiritualidad que tenemos que tomarlos en cuenta. La parábola de la levadura es una parábola que nos enseña algunos principios. Y sabes, varias cosas que nos enseña como conclusión. Una de ellas es, vamos a ser tentados a confiar en exceso en nosotros mismos. Vamos a ser tentados en la sociedad en la que vivimos hoy de querer vivir al margen de Dios, de querer hacer muchas cosas y muchos planes sin contar con Dios. Pero recuerda, si quieres transformación, la levadura tiene que estar en contacto con la harina y la harina no puede experimentar la fermentación. La parábola nos enseña que vamos a ser también tentados a despreciar a veces la obra de Dios por parecernos insignificante, como la levadura, un poco de levadura,
pero cuidado que un poco rinde mucho. Una persona insignificante, ¿cómo va a ser respaldada por Dios esta persona? Un grupo tan reducido como este, ¿cómo va a ser usado por Dios para cambiar una nación? Cuidado, porque la Biblia nos alerta. Vas a ser tentado a menospreciar la obra de Dios, porque te parezca a los ojos insignificante, porque te estés perdiendo la obra en oculto que se está llevando a cabo. Y también nos anima la parábola de la levadura a confiar en Dios, a confiar de que la levadura, aunque por un tiempo esté ejerciendo su acción en lo oculto, va a tener un efecto poderoso y visible, y lo vamos a ver. ¿Amén? Pues ¿por qué no nos ponemos en pie, hermanos? Voy a pedir a los músicos que nos ayuden, porque hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Así que os pido que nos preparemos para ello. Y vamos a tomar unos instantes para reflexionar, detenernos, enfocarnos en esta celebración, en este memorial que Jesús mismo nos enseñó que debíamos practicar. Os recuerdo que aquellos que quieran echar su ofrenda y su diezmo lo pueden hacer cuando vengan a participar de la Cena del Señor, y recuerdo también que los que están arriba no hace falta que desciendan, tenéis ahí unas mesas situadas que os van a servir para ello. Leamos 1 Corintios 11, versículo 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, la noche que fue traicionado, dice en otra versión, tomó pan y dio gracias. Impresionante. Viviendo Jesús en medio de una situación tan adversa, se enfoca en dar gracias. Y lo parte y dice: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Fíjate, es un pasaje que está relacionado con lo que acabamos de escuchar en la enseñanza. Jesús dice: enfócate en estos símbolos insignificantes, la copita de vino, el trocito de pan, y no lo tomes indignamente. No lo mires y digas: ¿Esto qué es? Esto no vale para nada. ¿Qué sentido tiene celebrar esto? Dice: no lo tomes indignamente. Come de ese pan.